Vamos a dar tiempo para que los niños salgan a su actividad de ahorita en la tarde, hermanos. Vamos a permitir que ellos salgan. Pues bueno, hemos escuchado la noticia de la situación de nuestra hermana Leonor, y lo único que podemos encontrar en toda esta situación, hermanos, es el amor de Dios manifestado aún en estas situaciones. El mes de febrero, hermanos, tiene como característica o como énfasis el amor, y si han estado observando y escuchando, todos los mensajes hablan o tienen el tema del amor. Y hoy no es la excepción, hermanos. El mensaje que quiero compartir con ustedes se ha titulado El ejemplo del verdadero amor, o lo que es el ejemplo del verdadero amor. Durante tanto tiempo, hermanos, que tenemos, pues nosotros ya de vida, diría años de vida, y lo mucho o lo poco que podemos conocer de la humanidad o de la historia de la humanidad, nos damos cuenta cómo el hombre cada vez deteriora más el verdadero significado de lo que es la palabra amor, o entiende mal lo que es el verdadero amor o lo que es el amor. Hoy en día es triste ver, hermanos, que se ha perdido tanto de este verdadero significado. Lamentablemente nosotros mismos a veces como cristianos aplicamos lo que la palabra de Dios dice en Mateo 24, y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y quizá en algunos sea nuestra situación, quizá en otros no. ¿Por qué, hermanos? Porque entendemos perfectamente lo que es el verdadero amor, y lo vivimos y lo practicamos todos los días. Dice Juan capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si vamos a hablar del ejemplo del verdadero amor, hermanos, no podemos hablar de otro amor más que el amor de Dios, manifestado en cada una de sus obras, desde la creación, después por medio de nuestro Señor Jesucristo, después, hermanos, o en estos tiempos lo podemos entender así, por obra del Espíritu Santo. Pero aquí Jesús, hermanos, siendo nuestro ejemplo de amor o del verdadero amor, nos va a enseñar una serie de cosas, las cuales quizá ya conocemos, pero que poco ponemos en práctica. Y no se trata de tener el conocimiento, sino de realizar aquello para lo cual Dios nos ha dado este amor. Si ustedes recuerdan esta cita, hermanos, es donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Entonces Jesús termina diciéndoles estas palabras: yo ya hice esto. Me acuerdo que uno de sus discípulos le decía: no quiero que lo hagas, porque no soy digno de eso. Bueno, Jesús, a pesar de eso, le dijo: déjame hacerlo, porque así conviene. Y lo que quería enseñarles Jesús era esto, que la humildad, y a pesar de lo que Él era, en el sentido de ser Jesús y de ser Dios encarnado, Él se humilló para mostrarles este amor. Y termina diciéndoles: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El apóstol Pablo, hermanos, en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8, nos da una serie de elementos que nos permiten ver qué sí es y qué no es, o qué hace y qué no hace el amor, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos, cada vez que vamos estudiando más de la palabra, vamos entendiendo todavía más qué sí es y qué no es el amor. Juan, hermanos, el apóstol Juan, lo describe de muchas maneras, pero hay una, hermanos, que es la característica de Dios. Juan dijo de él: Dios es amor. Y así de sencillo. Si nosotros tratamos de analizar, hermanos, cada hecho, cada acto, cada cosa que Dios ha hecho, como les decía, desde el principio de la creación hasta nuestros tiempos, solo vamos a encontrar amor. En la mañana veíamos en la escuela dominical, hermanos, cómo Dios con amor bendecía a un pueblo.
y le proveía de lo necesario. Unos se quejaban porque querían todavía las ollas de carne de Egipto, pero Dios les había dado pan y carne, lo necesario. No ocupaban más, era lo necesario. Y a veces nosotros así somos, pues, de alguna manera. Creo que a todos nos queda claro, hermanos, todos entendemos, todos leemos, todos escuchamos lo que es el amor. El detalle está cuando tenemos que practicarlo, cuando tenemos que darlo, cuando tenemos que ejercerlo. Somos como aquellos jugadores que se han preparado, hermanos, para jugar un partido de fútbol, y no 90, sino 180 o 200 minutos. Pero cuando se trata de estar en el campo, de hacer las cosas, muchas veces ya no queremos hacerlas. A los que les gusta el fútbol, se pueden dar cuenta que a veces un jugador, dicen por ahí, oye, salió en su día y hace unos jugadones y da todo lo que tiene. Pero ese mismo jugador otras veces nos damos cuenta que no da una, decimos nosotros. En todo se equivocó. Tuvo el gol y no lo metió. Las ha tenido más fáciles que todas otras ocasiones y no ha podido concretar. A veces así somos los cristianos, hermanos, teniendo el mismo amor. A veces lo damos y a veces no lo damos. ¿Por qué, hermanos? Simple y sencillamente porque nuestra vida espiritual quizá ha cambiado de ser óptima, de ser buena, a regular, y quizá en algunos casos, hermanos, hasta mala. Por eso entendemos que a veces no damos o no nos decimos, no nos nace, no es que nos nazca, es que ya lo tenemos y no lo queremos dar. Dios nos lo ha dado. Les voy a contar un ejemplo, hermanos, de un predicador que si algo tenía como característica, hermanos, era que predicaba unos mensajes de amor que todos querían escuchar. Era su característica, hermanos, como que era su especialidad, el amor. Y todos querían, cada vez que el hermano predicaba del amor, querían estar todos atentos, escuchando. ¿Por qué? Porque hablaba del amor a Dios o hacia Dios, hablaba del amor hacia la humanidad, hablaba del amor hacia el prójimo, hablaba del amor en todos los sentidos y en todo lo que él pudiera encontrar amor. Pero un día, hermanos, se trataba de poner las cosas en práctica de lo que ya había él tanto aprendido y predicado. Y narra una historia, hermanos, que este predicador un día estaba haciendo una barda en su casa y estaba terminando de hacerla. Entonces los que pues más de alguna vez han visto una construcción, una obra, creo que al último le ponen algo que se llama, ayúdenme tantito, ya lo último, enjarre, ¿verdad? Enjarre ya para tapar los ladrillos y ahí queda ya pues como en este caso liso o según la figura que le den. Entonces este hermano, este pastor estaba terminando de hacer esta barda y todos sabemos que pues el cemento fresco pues tiene que agarrar bien su tiempo para secarse. Él terminaba esta barda, sintió sed, se mete a su casa y toma un vaso de agua. En ese ínter que él va a su casa y toma un vaso de agua, unos niños de la colonia ven la barda fresca y lo primero que hacen es rayarla y ponerle las manos y poner una serie de cosas, no groseras, pero ellos vieron una oportunidad ahí de rayarla. Cuando el pastor termina de tomarse su agua, dice, vamos a terminar la obra que estamos haciendo. Y cuando ve aquello, hermanos, que estaba trabajando, el hermano empezó a molestarse, a enojarse y lo más triste, hermanos, a maldecir. Uno de sus vecinos lo vio y se preguntó, ¿este es el amor que él predica? No se quedó con la duda aquel vecino y fue con el pastor y le dijo, oiga, ¿usted no ama a los niños? Y el pastor contestó, los amo en abstracto, pero no en concreto. Él se estaba mofando de alguna manera o vacilando con la obra que él estaba haciendo, porque era de concreto. Y la realidad, hermanos, o a qué nos lleva este ejemplo, es que hay que amar en concreto. Su vecino le dijo, yo creo que usted tiene que amar en concreto. Cuando se trata de poner en práctica las cosas, hermanos, de hacerlas, de dar, a veces nos cuesta. ¿Por qué? No lo sabemos. O quizás sí lo sabemos.
pero la realidad es que a veces no lo hacemos. Hoy, hermanos, vamos a entender en base a la palabra de Dios cómo es aquel ejemplo que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos dan de amor. ¿En qué circunstancias? Porque yo les pudiera decir hoy que hoy para muchos hombres, sobre todo hombres, yo no lo he escuchado en mujeres, más bien se da en hombres la mala fama, de que si me amas, dame una prueba de amor. Dame una prueba de amor, porque si no, no voy a saber y no voy a estar convencido de que me amas. Y los que somos adultos, hermanos, sabemos a qué nos referimos. Y eso no es el amor. Por eso es importante, hermanos, que a la luz de la Escritura entendamos, veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de Dios, qué es el verdadero amor, cuándo y cómo aplicarlo, para que no nos quede duda de cuándo tengo que hacer esto. Ciertamente yo creo que todos entendemos que todos los días tenemos la oportunidad de dar misericordia. Oseas 6:6 dice: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Simple y sencillamente quiero que hagas las cosas y que no vengas delante de mí con una actitud y una postura y una cara de que me amas, porque la verdad está allá afuera en los hechos. Qué bueno que lo haces, pero allí es donde te quiero yo usar, en los hechos, allá afuera. Bien, vamos a ver, hermanos, que el amor nace y surge o se da en base a las necesidades que va teniendo el hombre y pues sí, en términos generales, la raza humana. ¿Por qué las necesidades, hermanos? Recordemos desde el principio de la creación que había la necesidad después de que Adán pecó. ¿De qué, hermanos? ¿De qué había la necesidad? ¿Se acuerdan? Que hubiera alguien que nos acercara a Dios, que nos perdonase, un puente. Y se los pregunto para entender un poquito esto, hermanos. Había la necesidad de que ahora el hombre, por la desobediencia, iba a morir. Al principio Dios tenía un plan para él y le dijo: así serán las cosas y vámonos eternamente. Después desobedece y simple y sencillamente rompe el plan original de Dios. Mas sin embargo tiene que venir por la necesidad, la misericordia de Dios manifestada en amor. Si seguimos en el Antiguo Testamento, después vemos a Noé, que Dios decide hacer un justo juicio y por amor salva a Noé y a su familia para seguir con su plan. Y así sucesivamente, hermanos, así sucesivamente. Llegamos hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en donde la manifestación más grande de Dios de amor en base a la necesidad de la humanidad es salvarlos. Si ustedes van al Evangelio de Mateo encuentran, o de Lucas encuentran, hermanos, cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y cómo el ángel incluso le dice a José: y llamará su nombre Jesús, porque él ¿qué? Salvará. La necesidad ahora era salvar a los perdidos, o dar salvación pues a todo aquel, o a toda la humanidad en este caso. Entonces decimos que el amor se da en base a la necesidad que se va teniendo. Sin duda, hermanos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había mucha necesidad, sí, de la salvación, pero vamos a ver algunas otras. Y cómo nosotros podemos dar en base a ese ejemplo ese mismo amor que Jesús mostró. Dice la Biblia, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo veía la necesidad en los enfermos. Y si usted lee, hermanos, hay una cantidad grande de enfermos que nuestro Señor Jesucristo sanó. Uno que a mí me llamó mucho la atención era la de una mujer que era encorvada, o sea que estaba, entiéndase, jorobada o quizás más inclinada desde hace mucho tiempo. Y dice la Biblia que Jesús enseñaba en la sinagoga y que al ver a esta mujer la llamó y la sanó. Él vio la necesidad. Él veía la necesidad espiritual, sí, pero también la física. Nosotros, hermanos, para entender esto del amor que manifestaba Jesús al suplir o al ayudar en las necesidades físicas, es simple y sencillamente entender, en este caso, hermanos, lo que estamos viviendo, más de alguno de nosotros, en específico la familia de nuestra hermana Mari y Leonor,
entendemos, hermanos, que es el momento y es la oportunidad de dar y demostrar amor. Nuestro Señor Jesucristo veía la necesidad que nosotros vemos en estos momentos es de amor, de estar ahí, de hacernos sentir como hermanos, como iglesia. Y ahí está, hermanos, el gran ejemplo. Si nosotros ciertamente no tenemos ese poder para sanar las enfermedades, pero sí tenemos ese amor que Dios ha puesto en nosotros para aliviar un poco la carga que se lleva. ¿Qué otra cosa, hermanos? Encontramos otro que a mí me llamó la atención en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 1 al 6. Un hombre que tenía una enfermedad, pero dice que era hidrópico. ¿Alguien sabe qué es esto? Ayúdenos, hermano pastor, con esta palabra. Hidrópico. Pues es alguien que retiene líquidos de manera excesiva y que afecta a su salud. Y qué difícil era para aquel hombre estar en esta situación, ¿no? Otro, hermanos, que nos acordamos en aquel tiempo, hermanos, hablando de la salud en cuanto a las necesidades y la manifestación del amor, era la de un leproso. Lucas 5, del 12 y 13 nos hablan específicamente de un hombre que era leproso. Otro que se me viene a la mente, hermanos, era aquel que durante muchos años trataba de llegar al estanque de Siloé y estaba enfermo, y la misericordia de Dios le hizo llegar y le hizo sanar. Así es, hermanos, nosotros en el tema de las necesidades físicas, hablando específicamente de las enfermedades, lo único que podemos hacer es orar por los enfermos, que es lo que hacemos nosotros, y en su momento ayudar o apoyar a las personas que en este caso, como nuestra hermana Mari, tienen este sentimiento o esta afrenta por lo que están pasando. También, hermanos, diremos que los voy a invitar a que lean Mateo 25:36b nada más. 25:36b. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y esto es lo que nosotros tenemos que hacer en la práctica, pudiéramos decirlo así. Él nos da el ejemplo y nosotros vamos tras ese ejemplo a ponerlo en la práctica. Mateo 25:36b. ¿Qué dice, hermanos? Enfermo y me visitasteis. Estuve enfermo y me visitasteis. Eso es lo que nosotros podemos o debemos hacer. Están los enfermitos en el hospital, podemos ir, vamos a verlos. Así es como se manifiesta el amor, hermanos. O así es como hacemos nosotros caso y obedecemos a este ejemplo de amor verdadero. Después, hermanos, encontramos un tema muy interesante, que la necesidad, hermanos, de las personas o de nosotros mismos muchas veces sí es físico, pero es sobre todas las cosas emocional. El tema emocional, hermanos. Las emociones, decimos unos, ay, es que eres bien sensible, ay, es que eres bien emocional, porque de todo, hermanos, o de casi todo lloramos, ¿verdad? Entonces créanme que sí hay una necesidad ahí, y Dios nos dice, hermanos, en qué momento nosotros podemos ayudar a estas personas en el tema emocional. Lucas capítulo 10, les voy a invitar a que vayamos a Lucas capítulo 10. Y esto nos va a ayudar mucho, hermanos, para entender Lucas capítulo 10, hermanos, versículos del 25 al 37, nos narran una historia bien interesante del amor, el buen samaritano. Y podemos decir, ¿y esto qué tiene que ver con las emociones? Pues tiene que ver mucho, hermanos, porque Jesús enseñó que hay que amar a veces a quien no queremos, o a veces, tristemente le podemos decir así, hasta quien podemos tenerle cierto sentimiento de rencor, de envidia, y esto sí tiene que ver con nuestras emociones. Dice la Biblia, hay aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí entran las emociones. Y le dijo, bien has respondido,
haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía. Y conocemos la historia, hermanos, de aquel hombre. Y a veces, hermanos, nos pasa lo mismo. Vemos la necesidad de aquellos hombres necesitados de amor, necesitados de cariño, necesitados de un abrazo, necesitados de tantas cosas, hablando en el tema emocional. Y a veces somos como el sacerdote que dejamos pasar de largo las cosas. Y a veces somos como aquel religioso que dejamos pasar de largo las cosas. Vemos la necesidad y, no, si eso que se encargue alguien más, yo no. Yo estoy para otras cosas. Y ahí es la oportunidad que Dios está poniendo para demostrar y poner en práctica el amor. Dice la Biblia al final de cuentas que este hombre fue ayudado por alguien que en aquel tiempo, hermanos, se consideraban enemigos. Y que si se veían, hermanos, como hoy en día lo siguen haciendo, hasta se mataban. Por eso usted ve las guerras que hay ahorita, hermanos. En aquel tiempo era lo mismo, nada más con diferentes armas. Pero no se podían ver, hermanos. ¿Esto es un ejemplo de amor? Sí. ¿Es un ejemplo y una necesidad de muchos que tenemos emocionalmente? Sí, también, hermanos. ¿En qué otra necesidad podemos nosotros poner en práctica el amor? O poner en práctica este ejemplo que Jesús nos da. Pues bueno, hay una muy importante, hermanos, que hoy en nuestros días no es la más importante, yo así lo diría, pero sí es importante. Una de ellas es el tema económico, hermanos. Muchos hermanos hoy en día carecen de lo básico, carecen de lo indispensable. Es triste a veces entender cómo nosotros o lo hacemos o lo permitimos, hermanos, con nuestros hijos o con nuestros familiares. Cuando los niños ya no quieren de comer, hermanos, muchas veces y malamente muchos vamos y tiramos lo que sobró, ¿no? No estoy diciendo, hermanos, que esté mal, pero sí está mal. No valorar lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un pedazo de carne, hermanos, que consideramos que ya no vamos a usar, créame que si usted sale a la calle, se lo arrebatan. Y no me refiero a que sale y llega un ladrón y se lo arrebata, sino me refiero a que usted va a la calle y ve la necesidad que hay de tanta hambre, tanto física y no se diga espiritual. Por eso decimos, hermanos, que una de las cosas en las que nosotros podemos mostrar el amor es una necesidad es la económica. El libro de Hechos, hermanos, en el capítulo 4 narra cómo en aquellos tiempos la iglesia primitiva dice que aparte de tener todas las cosas en común, no tenían necesitados entre ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que si uno tenía una heredad o una propiedad, iba y la vendía y el precio de lo pagado iba y lo depositaba ante los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos lo distribuyeran en base a las necesidades. Muchos de nosotros tenemos la oportunidad, quizás otros no la tenemos, hermanos, pero es un buen momento y una buena manera de poner en práctica el amor que Jesús nos ha dado o que nos muestra Él. ¿De qué manera lo hizo Él, hermanos? Bueno, simple y sencillamente, ¿qué pudiera decirles en este tipo de necesidades? Si no económicas, me acuerdo de alguna cuando preguntó a alguien, ¿qué tenemos de dinero? No, pues tenemos muy poquito, pero hay 5,000 que tienen que comer. Hay muchos que tienen que comer y no tenemos dinero, y ir por el dinero nos cuesta mucho tiempo y nos va a llevar así. Esa es una manera en que Dios suplió esta necesidad, hermanos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pudiéramos pensar que se ocupaba dinero para ir a comprar el alimento que fuera. Entendemos, hermanos, que nosotros en la práctica simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, cuando puedas y tengas la oportunidad de dar. Me acuerdo en el Evangelio de Mateo capítulo 6, donde habla Jesús y las limosnas. Dice que cuando des limosna, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Lo que está diciendo, hermanos, es que no hagas público esto. Sé discreto. Y termina diciendo, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público.
Que cuando tú des, hermano, lo des por amor y no andes, como por ahí decimos, cacaraqueando las cosas. Es que yo doy y yo le di y yo le hice y por eso está así. ¿Sí me explico? No es eso, hermanos. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Hablando quizás en un tema económico, es como nosotros podemos hacer y poner en práctica este amor. Después, hermanos, ¿qué podemos decir? Que otra manera en que se manifiesta o que tenemos oportunidad nosotros de poner en práctica el amor es en lo material. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 10. Hablamos de lo económico, ahora vamos a ver algo material. Mateo capítulo 10, versículos 9 y 10. Si alguien lo tiene, ayúdeme a leer, por favor, hermanos. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Gracias, hermano. Aquí, hermanos, en la misión de los 12, dice la Biblia que Jesús los mandó de 2 en 2, pero que les dio una recomendación. Dijo, no se provean de todo esto, hablando en temas materiales. Nosotros, ¿cómo podemos poner en práctica o cómo ponemos en práctica todo esto? Me acuerdo, hermanos, que han venido un par de misioneros, y yo diría más aún los gedeones, y es como nosotros ponemos en práctica, hermanos, en las cosas, si lo quieren ver económicas o materiales, esto que vemos aquí. A ellos les da esta promesa y les da esta manera de vivir. No se provean, porque yo les voy a proveer. El obrero es digno de su salario. ¿Y cómo provee, hermanos? Dios, por medio de nosotros. Por medio de nosotros. Déjeme decirle que cuando usted diezma y ofrenda, de ahí sale el sueldo para pagar, de ahí sale para pagar el sueldo del pastor. De ahí sale para pagar si tenemos que hacer folletos evangelísticos. De ahí sale, hermanos. Es la manera en que nosotros participamos o ponemos en práctica el amor. En tema económico o material, como lo quiera ver. Malaquías 3:10 nos hace un reto ahí, o Dios le hacía un reto a aquel pueblo que era un poco intransigente y un poco dudoso en algunas cosas. Dice la Biblia, y probadme ahora en esto, si ustedes quieren, pruébenme, dice Dios. Ustedes no diezman, ustedes no me muestran el amor ni la fe que me tienen por medio del diezmo, hablando en temas económicos. Si quieren, pruébenme para que vean de lo que soy capaz. Traigan sus diezmos, deposítenlos, pero aprendan cuando Dios dice, y porque Dios ama al dador alegre. Cuando venga, sé lo que está diciendo aquí, pues en este sentido, nosotros aprender que cuando traigamos el diezmo, las ofrendas, hermanos, lo hagamos de corazón, ¿verdad? Es una manera en que nosotros ponemos en práctica este ejemplo del amor. Y por último, hermanos, y este creo que sí es el más interesante, o más importante, más que interesante, es la necesidad espiritual. La necesidad espiritual que tiene la gente. Nosotros en la mañana en la escuela dominical decíamos, lo importante era lo que Dios enseñaba al pueblo, en los procesos que Él quería enseñarles cosas espirituales, y el pueblo se iba por cosas materiales. El pueblo veía lo de aquí. Dice la Biblia que nosotros los cristianos no andamos por vista, sino andamos por fe. Entonces las cosas y las necesidades espirituales, hermanos, son una buena oportunidad para poner en práctica el amor. ¿De qué manera? Si nosotros entendemos bien Juan 3:16, si nosotros entendemos bien 1 de Juan 4:9 y 1 de Juan 3:16, entendemos lo que tenemos que hacer. Vamos a ver 1 de Juan 3:16, hermanos, para saber de qué estamos hablando. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 16. En este hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas ¿por quién? En las necesidades espirituales, hermanos, que es lo que realmente importa. Debemos entender que el amor se manifiesta cuando ponemos nuestra vida por nuestros hermanos. Puede ser en muchos casos, hermanos, ejemplos tan palpables como lo que ya hemos visto de las necesidades, y eso es poner la vida, hermanos, por uno de nuestros hermanos. Me estaba pensando en cuando a veces decimos, me voy a poner un taco en la boca, pero veo que mi hermano no tiene ni qué comer, quizá parto el taco.
Y eso es poner su vida por sus hermanos. Por eso dice aquí, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida. Dice, Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner, y más allá en las cosas espirituales. ¿Sí? Nosotros debemos hacer esto. 1 Juan 4:9 dice así, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así Dios nos da este ejemplo de demostrarnos el amor. Nosotros, ¿cómo podemos poner en práctica este ejemplo, hermanos, o lo que hemos aprendido del amor? Yo lo diría tan sencillo. No estoy diciendo que sea sencillo, hay un canto de un hermano que se llama Steve Green, y el canto se titula Tienen que saber. Y entre una de sus estrofas dice, ahí es como nosotros daríamos este amor. Dice, o pondremos en práctica, tienen que saber del amor de Dios, tienen que saber que en Él hay salvación. Y luego dice, debemos proclamar y nuestras vidas dar. Y termina diciendo, tienen que saber. Quiere decir esto, hermanos, que nosotros cuando compartimos de la palabra de Dios, ponemos en práctica, en base a la necesidad espiritual, el amor que Dios ha puesto en nosotros. Así fue con nosotros, hermanos. Así nos hablaron a nosotros. Así oraron por nosotros. Así nos compartieron el Evangelio a nosotros. Y era estar poniendo en práctica el amor que Dios les dio en aquel tiempo a las personas que nos hablaron. Podemos seguir hablando muchas cosas más, hermanos, del amor, del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer. Al final de cuentas, lo importante es hacerlo. Por ahí hay un dicho que dice, hechos, no palabras. Nuestro Señor Jesucristo enseñaba teoría y después iba al campo y practicaba. Nosotros ya tenemos la teoría. Ahí está el campo, aquí y allá afuera, para poder practicar. A mí no me queda duda que todos los que estamos aquí podemos desempeñar esto, hermanos, y hacerlo. Al final de cuentas lo importante es hacerlo. Eclesiastés 3:8, en cuanto nos habla la Biblia de que todo tiene su tiempo, aún ahí especifica en el versículo 8, todo tiene su tiempo, tiempo de amar. Y yo creo que hoy es tiempo de amar, y no por la fecha, hermanos, sino por el mes. Yo creo que todo el tiempo el cristiano debe darse cuenta que es tiempo de amar. Termino con esto, hermanos, Me gustaría que fuéramos a Mateo 25. Mateo capítulo 25. Versículos 35 al 40. Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40. La palabra de Dios dice así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto la gente verá y conocerá que son mis hijos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor
los unos por los otros. Que Dios les bendiga, hermanos.